Es jueves de nuestra gustadísima sección Rebotando Ideas y nos acompaña en el estudio, como todos los jueves, el consejero Mauricio Huesca del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ana Cristina, muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues aquí estamos como los jueves, como efectivamente bien dices, todos los jueves estamos acá. Hoy vamos a platicar sobre la elección de la alcaldía en la delegación Coyoacán, que pues fue todo un tema fuera de lo común. Hubo controversias, se tuvieron que resolver, finalmente pues ya se dio un fallo, ¿no? Pero ¿qué es lo que sigue, Mauricio? Pues sí, efectivamente, como bien dices, hay mucha expectativa de la ciudadanía porque hay que aclararle a la ciudadanía porque te dicen, oye, pasó por 3 tribunales la elección de Coyoacán. El tribunal de en medio declaró la nulidad por una situación que aquí en México era pues algo novedoso, la violencia política de género, la utilización de recursos de programas sociales y después lo levantan la elección, pese a que queda firme el tema de violencia política de género y pese al compromiso del Estado mexicano de pues tener una intolerancia total al ataque a la mujer por cuestiones de género, al ataque a la obstrucción de sus propios derechos político-electorales, de que no se puedan desenvolver, de la cosificación incluso de las mujeres, de estereotipos, de roles de género. Entonces justamente habría que resolver las dudas, sobre todo a las y los estudiantes universitarios que están muy interesados en estos temas de Coyoacán. Ahorita, pues, ¿qué sigue? Pues ya con la última resolución del tribunal, pues que ya validó la elección, pues quien ganó la contienda electoral, pues ya tomó protesta y tendrá que ejercer el cargo por los siguientes 3 años. Muy bien, sin embargo, pues sí surgen muchas dudas, ¿no? A partir de este caso, si te parece bien, vamos a ver las preguntas que nos manda María Dolores Rosas, estudiante de Derecho de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Muy bien, vamos. Buenos días, consejero. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los criterios del instituto para determinar que existe violencia política de género en una elección? Yo creo que esa fue una de las principales preocupaciones y dudas que surgió a partir de este caso. Sí, ¿no? Sin duda alguna. Justamente violencia política de género, Ana Cristina, como lo menciona María Dolores, es un concepto novedoso para la lectura y la legislación mexicana en materia de nulidades. ¿Por qué? Porque por primera vez, desde hace quizá 3 años o 4 años, se volteó a ver el tema del discurso político que veja, que lesiona, que lastima, que lacera, pues toda la evolución y el derecho que han tenido las mujeres para poder tener un desarrollo competitivo dentro de un proceso electoral, pero no solamente dentro de un proceso electoral, sino incluso como autoridades. Entonces se ha establecido o tipificado la violencia política de género como toda acción u omisión que tengan en contra de las mujeres, que vaya en contra del desempeño de sus funciones públicas, de su desempeño de sus actividades profesionales, desde el desempeño de su candidatura o de su aspiración a una candidatura, por el simple hecho de ser mujer. ¿Qué es esto del simple hecho de ser mujer? Pues que realmente tenga un impacto diferenciado a una connotación de hombre. Es decir, recuerdo mucho un caso emblemático que fueron de los primeros que surgieron en este país, en el estado de Sonora, cuando competió una candidata mujer a la gubernatura, pues a lo largo de una pancarta se veía la sombra de una mujer embarazada y una escopeta al lado. Y se decía el mensaje, las mujeres en la política como la escopeta, cargadas y en la esquina, lo cual no es más sino un reflejo de intolerancia de una connotación, una cultura misógina, machista, que no ha permitido romper estos estereotipos de roles de género que ha establecido, encasillado a las mujeres, que solamente sirven para pues, los roles tradicionales, que debemos de romper estos estigmas, esta cosificación del cuerpo humano de las mujeres, y tenemos que evolucionar a una sociedad más incluyente y más plural. Claro, y que es pues hacer alusión directa a cuestiones como, por ejemplo, su apariencia o cuestiones como las que dicen de humores por ciertos temas biológicos, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de situaciones pues están ya de alguna forma reguladas y penadas en materia electoral. Sin duda alguna, tendremos que primero visibilizar, porque vivimos en una situación de normalidad de violencia contra las mujeres, que muchas veces ni siquiera las propias mujeres saben cuándo un comentario es de esta entidad que está lacerando sus derechos. Entonces, primero tenemos que visibilizarlo y después erradicarlo de raíz. Claro. Y bueno, precisamente pues vamos a ver otra pregunta de otra estudiante, Ana Laura Ansaldúa, también estudiante de Derecho de la Universidad del Claustro de Sor Juana, si te parece bien. ¿De qué manera se previene y sanciona el uso de recursos públicos en campaña y por qué estas acciones no se vieron reflejadas en Coyoacán?
Excelente Bueno, pregunta, pues muy buena Mauricio. pregunta de Ana también. La verdad es que, pues sí, efectivamente, ¿cómo se previene la utilización de recursos públicos? Fíjate que desde hace quizá 4 años se modificó el artículo 134 constitucional a nivel general. Y esto lo que prevé es justamente la no interferencia de uso de recursos públicos, ni propaganda política, ni propaganda gubernamental durante los procesos electorales. ¿Por qué? Porque sí inciden, se ha visto que sí inciden de manera perniciosa que el gobernador o el presidente municipal haga inauguración de un hospital en el proceso electoral, que haga la inauguración o entrega de una carretera durante el proceso electoral y sobre todo entrega de programas sociales. Lo que se está tratando de cuidar es la equidad en la contienda. Entonces, justamente cuando un programa social que no se debe suspender durante un proceso electoral, se debe continuar, pero cuando un programa social sufre mutaciones durante la campaña, es decir, ampliación de padrón de beneficiarios, modificaciones en las reglas de operación, ampliación presupuestaria, inyectan más recursos a ese programa, pues son focos rojos que hay que ir detectando para que de saber si pronto tiene. se inauguran más obras públicas, se dan más apoyos. Eso es lo que se tiene que... en ese momento a lo mejor no sabe si va a tener un perjuicio o una incidencia directa en la elección, pero pues existen condiciones ya que a lo mejor podrían generar ruido dentro de la elección. Eso fue lo que ocurrió en la alcaldía de Coyoacán precisamente, con diversos programas sociales. La autoridad electoral tomó varias acciones para tratar de suspender estos programas sociales. Algunos suspendieron, algunos no. Entonces la situación fue que la instancia que anuló la elección justamente en Coyoacán, que fue la Sala Regional de la Ciudad de México, determinó que era ilegal que existieran esos programas sociales, que se había el Instituto Electoral suspendido y que además había un desacato de la propia autoridad delegacional porque no acató lo ordenado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México en el sentido de suspender estos programas sociales. Sin embargo, al final, cuando llega a la Sala Superior, que es la última instancia definitiva e inatacable, lo que determina es que no queda acreditado, entre otras cosas, ese nexo causal en el que yo te doy un programa social y yo me aseguro que tú vas a votar por ese partido político. Entonces, al no existir ese nexo causal, se cayó toda la premisa y no quedó acreditado fehacientemente. Que bueno, finalmente, Mauricio, todos estos mecanismos y formas en las que pues, se va armando el caso, pues están, digamos, todavía en un proceso de ensayo y error, ¿no? Se van a ir afinando y bueno, lo bueno es que ya se han identificado este tipo de situaciones como lo es pues el uso de recursos públicos para apoyar ciertas campañas o que así se ve por lo menos, y también por supuesto el tema de la violencia de género, ¿no? Sin duda alguna, vamos a tener que evolucionar hacia pues, el perfeccionamiento de esos procesos y procedimientos. Lo bueno es que ya estamos dando los primeros pasos. Gracias, Mauricio, por venir con Cris. nosotros este jueves como todos. Muchas gracias a ti. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más en Interfaz.